Hola, bienvenidos a otro episodio de Sanar es Chido. Tengo el gusto de estar aquí con Abraham y hoy vamos a tocar un tema desde diferentes perspectivas y este tema es la adultez tardía, ¿no? Así es, o también ya la adultez mayor, ¿no? Abraham, cuéntanos un poquito de ti Muchas primero. gracias, Eli. Me da muchísimo Bienvenido. gusto estar aquí contigo. Bueno, pues yo soy Abraham, soy psicólogo, me he especializado en el área clínica. También he andado en el área educativa, también he andado en la parte de trabajar con adultos mayores. Esa ha sido una de las áreas más apasionantes con las que me he encontrado y actualmente soy profesor universitario. Así que pues agradezco muchísimo tu invitación para hablar acerca de este tema que a veces no es tan fácil, lo vemos en todos lados, pero Sí. abordarlo a veces no es tan sencillo para algunas personas. Y socialmente parece que no fuera importante en algunos Ujú. espacios, ¿no? O sea, creo que muchas veces sucede que hasta que personas tienen dudas al Ujú. respecto, pero no es como un tema que esté como en todos lados, Ujú. en redes sociales, porque socialmente le demos como esta importancia. Y en esto que mencionas, creo que es importante notar y ponerle el dedo sobre la llaga desde un principio. La adultez mayor nos da miedo. Y nos da Mm. miedo porque no la comprendemos. Ujú. Y este miedo hace que nos comportemos con rechazo, ¿no? Porque habitualmente algo que hemos enarbolado, algo que hemos hecho que se vea como el mayor punto, ¿no? de apogeo en el que vive una persona es la juventud, ¿no? Claro. Dicen esta frase, ¿no? De juventud, divino Divina, tesoro. ajá. Y entonces todo aquello que no represente esta juventud, divino tesoro, nos da miedo. Porque entonces Claro. pensamos que ya llegó el final, que ya está feo, que ya no sirve. Y esta construcción cultural ha hecho que nos alejemos del adulto mayor. Ujú. Nosotros podemos instruir mucho a los jóvenes, ¿no? De mira, crece, aprovecha el tiempo, ¿no? El éxito y El cómo vas a éxito. llegar hacia allá. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando ya llegaste a ese punto? ¿No? El punto en el que pareciera que ese éxito llegó, no llegó, funcionó, no funcionó. Cuando las cosas comienzan entonces a tener un rumbo distinto, ¿no? Cuando este plan de vida, porque es lo que nos vamos construyendo, lo que enseñamos en las escuelas, se desarrolla un plan de vida, un plan de carrera, qué vas a hacer, pero Ujú. ya en la adultez mayor, todo eso debió, se supone en el ideal, de haberse logrado. Pero ¿en qué términos se hizo? Y es un momento de confrontación que pone a las personas. Por eso es que la adultez mayor nos da miedo, no queremos hablar de ello y además lo asociamos con la muerte. Tenemos Claro. como esta dicotomía, ¿no? O el adulto mayor feliz en la edad de oro, ¿no? Que tiene que estar sumamente pleno, o bien el que ya se va a morir. Y el deterioro, ¿no? Y también Uh-huh. ese miedo al deterioro y, como dices, como ya el punto final de ya nada importa y Uh-huh. entonces también desde la salud mental no necesariamente es el nicho como más mirado, ¿no? Uh-huh. Justo desde ese mismo lugar y a veces familiarmente, ¿no? Como de ya para qué, ¿no? Exactamente, ¿no? Y este ya para qué, pues es una pregunta importante. Uh-huh. ¿Para qué cuidamos adultos mayores? Uh-huh. ¿Con qué objetivo? ¿No? Porque, como bien mencionas, ¿no? Desde la salud mental, pregúntale a un estudiante de ciencias de la salud, de la psicología sobre todo, o de la pedagogía incluso, ¿con quién quieres trabajar? Con niños. No, yo quiero Uh-huh. adolescentes, pero ¿quién quiere Adultos, adulto pero mayor? casi, ¿No? ¿Quién casi quiere el nadie dice adulto adulto mayor? mayor, claro. Es por eso que lo que es la geriatría, la gerontología o bien la psicología especializada en el adulto mayor son ramas que apenas van. Uh-huh. Pero aquí es una cuestión preocupante, porque hablar de adultez mayor no solamente es lo que ocurre en tu casa, ¿no? Si tienes a tu abuelito o tu abuelita en tu casa. Hay que verlo como un problema estructural desde la sociedad. De acuerdo con las pirámides poblacionales, ¿no? Uh-huh. Donde se mide la edad que hay, en Latinoamérica tenemos una base de gente joven. Pero ¿qué ocurrirá para el 2050 más o menos? Que todos aquellos que estamos dentro de 30 años o menos, vamos a envejecer juntos, que conformamos la mayor parte de la población mexicana. Uh-huh. Y entonces vamos a ser un país que La va a mayoría. estar hecho por adultos mayores. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué infraestructura tiene el país? Y deja el país, mi casa, mi calle, mi colonia, Uh-huh. para poder sostener mi adultez mayor. Claro. En la calle de mi casa, más piensa tú si estás en tu casa, ¿no? ¿Hay rampa? Uh-huh. ¿Hay escaleras? ¿En qué piso vivo? ¿Cómo le voy a hacer si tengo dificultades para subir? Y esos son puntos ciegos, que de dónde provienen de este rechazo a pensar en el futuro. Uh-huh. Porque, ay no, mejor lo dejamos para después, ¿no? Que qué miedo hablar de esto.
Claro. Oye, hace rato decías la construcción social que Ujú, hay alrededor, ¿no? Y ahorita ya tocaste algunos puntos ujú, como este rechazo, este miedo. En el contacto que has tenido en el ujú, trabajo con los adultos mayores, ¿qué otros aspectos observas en esta construcción? O sea, ujú. que además de esto que ya mencionaste, ¿qué otros aspectos están dentro de esa construcción que tenemos como la vejez? Pues hay muchos de ellos. Como te decía, están las dicotomías, ¿no? O Ujú, el adulto mayor en plenitud, feliz, o está aquel que no, aquel que está enfermo. Y es que en esta construcción muy dicotómica hay mucho estereotipo, ujú, muchísimo. Creo que el ejemplo y de dónde podemos partir es Sara García, la abuelita del cine mexicano, ujú. ¿no? Donde la vemos como esta abuelita amorosa, abnegada, que vive Sacrificada. sacrificada, que vive para los Ujú, nietos, pero a ver, estamos en 2024. Esta imagen de la abuelita, esta imagen de la adulta mayor, que proviene de los años 30 del ujú, siglo pasado, está a punto ujú. de cumplir un ciclo. Claro. ¿En qué año nacieron los adultos mayores que tenemos hoy en día? ¿Qué vivieron? ¿Qué hicieron? Porque claro, Ujú, si tienen ciertas ideas y ciertas representaciones que se hacen del mundo, es porque provienen de un contexto. Muchos son personas que vienen de un contexto de posguerra, ¿no? Bien, o ujú, sea, sus papás o ellos les tocó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ujú, Les tocaron otro tipo de acontecimientos. Y claro que puede haber una brecha. Pero también nosotros, o personas que no somos adultos mayores, a eso me refiero con ese nosotros, ujú, podemos tener un gran desconocimiento de por qué piensan como piensan. Si ujú, tenemos una idea de el adulto mayor enojón, ujú, podemos, eso tiene un nombre, se llama rigidez del pensamiento, ¿no? Ya en ujú. términos clínicos. Pero habría que adentrarnos. ¿Por qué piensa lo que piensa? ¿Qué es lo que ha Claro. forjado a cada persona? Podemos establecer como lineamientos, como mencionas, sociales de qué, en qué se ha construido el concepto de la vejez, pero en la atención directa con las personas, lo más Ujú, relevante es el caso por caso, ujú. ¿no? Porque si no caemos en esta, Sí, en esta generalizaciones que generalización. pueden ser muy Y sesgadas. lo cierto es que, por ejemplo, el modelo de atención gerontológica centrada en la persona, ¿no? Ujú, Que es una adaptación del modelo centrado en la persona de Carl Rogers, pero dedicado al adulto mayor, justo señala eso. Hay que ver a la persona, porque estamos muy habituados a ver enfermedades, ¿no? O tengo a mi mamá, tengo a mi papá, mi abuelito, mi abuelita que está enfermo y quiero saber qué es lo que tiene. Y entonces lo llevo al médico, me da un diagnóstico ujú, y me olvido de la persona. Deja de ser Lupita Pérez para convertirse en la hipertensa, en la diabética, ujú. en la que necesita silla de ruedas, en la que hay que dializar. O sea, se vuelve una enfermedad, se borra la persona. Claro. Que aquí yo pondría un Ujú, punto de para qué queremos los diagnósticos ujú. o para qué los usamos, que Sí. tienen su utilidad, ¿no? O sea, Ujú, es importante tener diagnósticos en ujú, tanto salud mental, pero justo como hacer esa separación de, ok, yo ujú. necesito un diagnóstico tal vez para entender algo, ¿no? Ajá. Para tener cuidados con Ujú, respecto a una situación, pero eso no necesariamente lleva al asunto de la etiqueta de ujú. soy esto, ¿no? Como dices, soy diabética, soy Sí. hipertensa, es importante un diagnóstico en Ujú, ese otro sentido, pero que no lo llevemos a la parte de hacerlo mi identidad. ujú. Pero eso es lo complicado, Eli. O sea, porque podemos decirlo en la palabra. Mm, Claro, podemos decir, de nada sirve ver a mi mamá, a mi familiar, como el diabético o la diabética. Pero a veces, ante puede ser tan fuerte, tan avasallador el diagnóstico, mm, que lo urgente se atiende más que lo importante. Y ujú, entonces es más fácil mantenerte controlada la diabetes que resolver mi vínculo familiar contigo, mamá. Porque ahora mm, resulta que no puedes caminar por ti sola, somos 5 hermanos y nadie me ayuda, y mm, entonces yo sola tengo que cuidarte, y mm, entonces, pues sí, por favor, mamá, tómate las pastillas que no estás viendo, ¿no? Y mm, entonces viene esta complicación. A veces el diagnóstico, claro, como profesionales nos mm, orienta, nos permite tomar acciones, pero en lo cotidiano, ujú, ¿cómo pega? Porque también, imagínate ser tú ese adulto mayor que estás escuchando que eres diabético, que eres hipertenso, que tienes esto, que tienes lo otro, que tienes Alzheimer en una etapa inicial, que tienes Parkinson, que ya no vas a ujú, poder hacer esto, no vas a poder hacer lo otro.
también se vuelve parte. Y esto es fuerte para cada persona. Hay muchas líneas de atención, ¿no? Muchas líneas que nos pueden ayudar a estos diagnósticos, ¿no? Está el geriatra, que es el médico especialista en el adulto mayor, pero finalmente médico. Está el gerontólogo, que no es parte de la medicina, sino es un profesional, es una licenciatura que se encarga de entender al adulto mayor desde todos los ámbitos, ¿no? Desde el aspecto social, el aspecto físico, pero también ocupacional, la estimulación cognitiva, buscar hacer un diagnóstico del estado actual del adulto mayor y para dónde tiene que ir. Pero también está, por ejemplo, el cuidador de personas dependientes, que es una carrera técnica universitaria, por ejemplo, que se imparte en México y que ofrece cuidados especializados en el campo de batalla, que es el día a día, ¿no? Porque a lo mejor el gerontólogo puede planear cómo hacerlo, pero el cuidador está ahí directamente. O bien el psicólogo o el neuropsicólogo, que puede hacer toda una evaluación. Entre todos se puede construir un diagnóstico, pero ¿cómo ese diagnóstico ayuda o no ayuda a la persona? Y es que habría que tener claro también, Eli, que cuando pensamos en adultez mayor, creemos que es sinónimo de enfermedad, y no es así. No necesariamente. Existe un envejecimiento normal y otro que llamamos envejecimiento patológico. ¿Qué es esta diferencia? El envejecimiento normal es algo que le pasa a todas las personas. Hay muchas teorías sobre el envejecimiento. Algunas de ellas sostienen que desde que nacemos estamos envejeciendo. Y es cierto, solamente que nos gusta llamarlo crecer. Desarrollarte. Desarrollarte, así es. No de, ay, mira, tiene 5 años, ya cumplió 6, mira cómo está envejeciendo. Sí, no, claro. No decimos eso, ¿verdad? O sea, lo empezamos a decir yo creo que después de los 30, ¿no? Sí, algunos desde los 26, ¿no? A mí me pasó, ¿no? Pero lo cierto es que estamos envejeciendo todo el tiempo. Pero no lo nombramos de esa manera. Llegado lo que legalmente llamamos la adultez mayor, que en México está tipificado desde los 60 años en adelante, cuando ya se considera que estamos en esta etapa, es normal, es completamente normal. Y por normal, definamos o entendámoslo como esperado, ¿ok? Es esperado que haya una disminución en las funciones cognitivas del adulto mayor. ¿A qué me refiero con funciones cognitivas? Pensamiento, lenguaje, atención, memoria, ¿no? Eso es lo básico. Es normal. Pero ¿hasta qué punto es patológico? ¿Cuándo comienza? ¿Qué tanto es tantito? Existen varios indicadores. Uno de ellos es que el adulto mayor pueda tener independencia y autonomía, que no es lo mismo, ¿no? La autonomía se refiere a que el sujeto sea capaz de poder decidir por sí mismo. Mientras que la independencia es que no requiere ayuda para ejecutar eso que ha decidido. Vamos a suponer, yo tengo 2 opciones. Quiero comer un helado de vainilla o quiero comer un helado de chocolate. Mamá, ¿qué quieres? Quiero de vainilla. Fue autónoma, decidió. Claro. Pero de ahí a que la señora pueda cruzar la calle y llegar hasta la paletería y pedir el helado y regresar a su casa sola, a lo mejor ya no. Ahí es dependiente, pero es autónoma. Entonces, ¿cuándo comienza el envejecimiento patológico? Cuando alguna de estas 2 áreas ya no está funcionando. Ya no toma decisiones tan fácilmente. Le cuesta trabajo planificar. Le cuesta trabajo ir sola. Y entonces comienza la cuestión puede ser patológica. Algo motriz o puede ser algo que tenga que ver más con lo cognitivo. Pero también en la parte social. Porque también va a haber mucho adulto mayor que diga, no, ya no quiero salir. No, es que, ¿para qué vamos a...? Ándale, mira, mamá, vamos con tu hermana, es tu hermana, van a estar toda tu familia, vamos. No, es que ya son gente muy joven y andan así corriendo y yo ya no quiero saber nada de eso. Como en este asunto de sentirme ya aparte. Claro, porque además, la vejez es una experiencia que, claro, toca a la familia, pero le toca también al adulto mayor. Cuando comienza el deterioro, y que es una parte complicada para la persona, te das cuenta. No ocurre de la noche a la mañana. O sea, es de, ay, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde estaban? Y uno, a lo mejor cuando es adulto mayor, se desespera. Ay, ¿dónde las dejé? Pero si ya aquí estaban y ya no están, ¿no? Sí, mirándolo desde tu lugar de privilegio un poco de a ti no te pasa eso, entonces, ay, ¿por qué haces? Imagina que te pasa diario. Claro. A cada rato. Sí, y que por eso ya no te encargan cosas. Que por eso ya no eres tú el que manda en la casa. Ya no eres tú el que va al súper.
Ya no eres tú el que recoge a los niños de la escuela. Sí, es un proceso también al que se va acomodando tu identidad, ¿no? O sea, que hablamos de deterioro, pero también es mirar cómo el deterioro afecta otras áreas y en este caso la persona que soy o los aspectos que han sido importantes para mí, ser ágil, ser tal y de pronto mirarme en otro lugar, pues es fuerte. Claro, porque está tocando mi vida como adulto mayor. A mí me tocó trabajar con personas que fueron directores del IMSS, que fundaron empresas muy importantes en México, que fueron grandes hombres y mujeres de negocios, que generaron imperios, ¿no? Porque tuve la oportunidad de trabajar con personas que tuvieron la oportunidad de tener como un entorno económico muy estable. Y algo que aprendíamos ahí trabajando nos decían, ¿y por qué le dices Paquito? Si era Don Francisco. Y nadie le podía llevar la contra. Y nadie lo cuestionaba. Era Don Francisco. Y ahorita le dices Paquito. Ay, es que lo queremos mucho. Sí, pero imagínate cómo es para él este deterioro que ha visto pasar frente a sí mismo y ya no puede hablar. Y tú le estás diciendo Paquito todo el día, cuando nunca antes nadie en su vida le había dicho Paquito. Claro. Era Don Francisco, ¿no? Esto genera también una impotencia. Y a veces justo tenemos esta idea de que el adulto mayor siempre está enojado. Pues claro. Sí, me están pasando cosas, no tienen empatía con lo que me está pasando. Y no claro que me voy a enojar. Claro, y entonces puede ser que se retraiga, ¿no? Puede ser que se retraiga y la parte social se quede de lado. No es solo lo motriz, me puedo mover perfectamente. Es más, ¿cuántas historias no podemos conocer del adulto mayor que cómo le pegó a toda la familia? Lo querían meter a bañar y agarró golpes a todos y es el más fuerte de todos. O sea, el adulto mayor no es en sí mismo frágil corporalmente. Hay que ver el caso por caso. Claro. Y a lo mejor el adulto mayor sí tiene una capacidad de pensar y de darse cuenta. Pero a lo mejor lo que puede es ya no moverse. O sea, estos tres factores van a estar. O a lo mejor sí quiero ir, más bien, o sea, sí puedo pensar, planificar y todas esas funciones cognitivas están conservadas. Está también la parte motriz, pero la parte social ya no. ¿Por qué? Porque todos mis amigos ya se murieron. Entonces imagínate el impacto. Y no tengo ganas de ver a otra de ser gente. Un adulto mayor. Claro. Crecí con un montón de gente que eran mis amigos, no sé, de la prepa. Y ya se murieron. Se acaba de morir mi esposo, mi esposa. Me acuerdo, trabajé con una mujer de 102 años. Wow. Ajá. En la que yo le preguntaba, Lolita, vamos a ponerle, ¿no? Lolita, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Y me dijo, no ha llegado. Y le dije, entonces, ¿cuál será? Cuando me muera. Y yo, ¿por qué, Lolita? ¿No? Porque la idea de, no, vamos a demostrarte que es bien increíble vivir, ¿no? Porque, a ver, ¿para qué sigo viva? Toda la gente que yo quería ya se murió. Y la gente que se está haciendo cargo de mí es porque le tocó, porque soy su bisabuela. Y no sé ni quiénes son, ni me acuerdo de sus caras. Claro. Claro. Ajá. Entonces, sí es un tema. Sí, esto que decías hace rato me parece una frase importante. Es una experiencia, ¿no? Y es una experiencia distinta del mundo. Y es importante que nos acerquemos a una experiencia distinta sin estereotiparla. Claro. ¿no? Pensaba también ahorita en los contextos, porque tú hablabas de, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en este lugar donde las características socioeconómicas son muy particulares. Hablabas hace rato también de los diferentes especialistas, ¿no? Que cubren diferentes áreas y que implican un tratamiento interdisciplinario, sí. Pero pienso en otros contextos donde no hay posibilidad de acceder a un tratamiento, pues sí, con esa visión integral. Y pienso un poquito como de, bueno, ¿qué información sería importante para pensar en ese contexto donde a lo mejor lo más básico pueda ser como el doctor general o algo así, pero no hay posibilidad realmente de verlo desde diferentes ámbitos y qué información sería como muy importante para tener en casa o no sé si has observado algo como en este tipo de contextos, a lo mejor no en ese espacio, pero en otros lugares donde has laborado. Sí, pues mira, también es curioso porque
sí se ha llegado a hacer estudios correlacionales que un adulto mayor en condiciones de mayor pobreza es más fácil que conserve funciones de autonomía y de independencia que aquel que está en un nivel socioeconómico más alto. ¿Por qué? Porque no tiene quien se lo haga. Ok. No tiene quien se lo haga. Y es que eso también es un factor. O sea, imagina que tienes trabajadora doméstica durante toda tu vida o trabajador doméstico, que tienes chofer, que tienes un montón de gente que te atiende. Eso a nivel cerebral, a lo largo de toda tu vida, implica que tomes tal vez menos decisiones de esas actividades de la vida diaria. En cambio, aquel que lo ha tenido que hacer todos los días, porque si no trabajo no como, o no Claro. tengo que hacerlo. Es otro entrenamiento del cerebro. Finalmente, este tema de la plasticidad cerebral es muy interesante en este caso y cómo las condiciones socioeconómicas pueden determinarlo. Por supuesto, no toda la gente tiene acceso a un gerontólogo, un geriatra, un neurólogo, terapeuta físico, cuidador 24 horas, psicólogo. A ver, sale carísimo. Sale carísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Primera, creo que es necesario estar al pendiente. ¿De qué? De la prevención. O sea, lo que estás haciendo hoy, persona que no eres adulto mayor, lo que estás haciendo hoy con tu vida va a determinar tu estado de salud en el futuro. Si en este momento, vamos a suponer, tienes 30 años y ya tienes hipertensión y ya tienes problemas de obesidad y ya tienes cuestiones de salud que están presentes, si no se modifican, va a hacer que la adultez mayor sea más complicada. Eso es una realidad. No se va a quitar mágicamente. O bien, las enfermedades que aparezcan en la adultez mayor, la mayoría de ellas no se generaron de la nada. Claro. O sea, no se abrió un tubo de Mario Bros y ¡pum! Salió una persona enferma. No pasó. O sea, sí, es un conjunto de decisiones y hábitos del día a día. Del día a día. Entonces, primero es, por supuesto, acercarte a tu médico desde un principio. El médico general. Si puedes ir, si te alcanza para ir con el médico internista, mucho mejor, ¿no? Porque es el que va a ver cómo estás en cuestión de órganos. Pero eso es fundamental. Ahora, ¿qué podemos nosotros tomar o tener como en el día a día para ver si hay algo que a lo mejor me dé indicios que el adulto mayor puede presentar un envejecimiento patológico y no un envejecimiento normal? Primero, la orientación. Mi papá, mi mamá, mi abuelito, no sé, la persona adulta mayor con la que esté, ¿está orientada en tiempo, lugar y espacio? ¿A qué me refiero con esto? Tú le puedes decir, oiga, doña Eli, ¿cuál es su segundo apellido? No me acuerdo. Ojo, mucho ojo, ¿no? Ya no supo. Puede ser que eso sea una dificultad. No lo recuerda. Si te dice Elizabeth Tavares y segundo apellido Suárez, ¿no? Sí, sí, Elizabeth Tavares Suárez, ok, está orientada en persona, sabe quién es. Pero vamos a suponer que te presenta una foto tuya de cuando tenías cierta edad. ¿Y esta quién es? ¿Eres usted? No soy yo, ¿no? No, ¿cómo crees? No sé. Puede haber problemas en ello. Habría que diferenciar si es por el procesamiento de la imagen o que de verdad esté desorientada en persona y que no sepa quién es. Ya. Orientada en lugar. ¿Dónde estamos? Ah, pues en mi casa. Oiga, ¿y en qué planta estamos? ¿Esta tiene plantas? Sí, no, hay primer única, piso, ¿no? O segundo. Si tú sabes que estás en el segundo piso o en el tercero, ya te dicen, no, pero nada más es uno. Mucho ojo. Tal vez no está orientada en lugar. Oiga, ¿qué colonia es esta? Pues, ¿dónde está mi casa? Sí, pero ¿cómo se llama? Ah, vieras que no me acuerdo. Y podemos entonces saber que no está tan orientada. Y ahora en tiempo, ¿qué lugar es hoy? ¿Qué día es hoy? Ah, pues lunes. Vamos a suponer que es lunes, ¿no? Sí. Claro, y ojo con esto, ¿no? Porque también podemos caer en un furor interpretativo. Ah, claro. No se acuerda, mi mamá ya no puede, está súper enferma. No. Puede haber... son guías e indicadores que te pueden decir algo, pero... Sí, a lo mejor te dice, ay, hoy es... Ay, no sé, pero hoy hay tianguis. Y es el tianguis de los miércoles. Ah, hoy es miércoles. Pudo asociar. Ahí hay que ver si esto es cotidiano. ¿Cómo qué hora es? Puede haber un desfase entre 1 a 2 horas si es normal. Pero si te dice son las 7 de la noche cuando son las 12 del día, ya no está orientada. Entonces, esto es el primer pasito
para poder ver que hay un envejecimiento patológico, que no haya una adecuada orientación. Por otro lado está el lenguaje. Bueno, primero porque vamos viendo como en niveles de gravedad. La memoria. Es normal que se nos olviden las llaves. Pero ojo, porque muchas personas creen que en Alzheimer es que se te olviden las cosas. No, ese es solo un síntoma. Y además, el Alzheimer, por ejemplo, es la demencia más común que existe. Cuando utilizamos la palabra demencia, no es como se hacía en el siglo pasado, en el 18, de ¡ay, el demente! El loco. No. Se utiliza el término demencia para hablar de todas aquellas patologías de la adultez mayor que implican un deterioro cognitivo. La más común de ellas es el Alzheimer. Pero como te decía, es solo un síntoma. Es solo un síntoma, está asociado con otras cosas que ahorita podremos desarrollar más. La pérdida de memoria. Hay memoria a corto plazo, a mediano, largo plazo y memoria de trabajo. La memoria de trabajo implica que, vamos a suponer, ve a la tienda y me traes 1 kilo de huevo, 1 kilo de salchichas y una gelatina, ¿no? Que la persona huevos, salchichas, gelatina, es memoria de trabajo. Llega a la tienda, lo compra y se le olvida. Y eso, porque lo necesitabas para eso y ya está, y es totalmente normal. Así es, y eso nos pasa como personas. Llega uno a la tienda y ¿qué iba a comprar? No me acuerdo, ¿no? Era memoria de trabajo. Pero si al adulto mayor le cuesta trabajo, justo, le cuesta trabajo mantener la memoria de trabajo, eso puede ser un indicador de que tal vez ya no puede concentrarse como antes lo hacía. Hay que observar la frecuencia. También, la memoria a largo y a corto plazo se expresa de formas distintas. Lo que puede perder de manera más inmediata es el almacenamiento de recuerdos. Ojo, no es lo mismo almacenar que evocar, porque son aspectos que están implicados también en la memoria. Almacenar es que yo recuerde. Por ejemplo, yo tenía una señora que le decía, ¿cómo está, señora? Ah, muy bien, ¿hoy qué día es? Me contestaba, perfecto, todo bien, ¿no? Todo lo que mencionamos ahorita de la orientación. Oiga, ¿ya desayunó? Sí. ¿Qué desayunó? No me acuerdo. Fíjate que no me acuerdo. Sé que ya desayuné, pero no me acuerdo qué desayuné. Y ya, seguía con su vida normal. Le preguntabas acerca de todos y cada uno de los eventos de su vida, o sea, memoria a largo plazo, y te contestaba sin problema. Pero ya no almacenaba recuerdos. Ella todos los días creía que estaba de vacaciones en un hotel. Y les preguntaba a todas, oigan, ¿cuándo se van ustedes? Y una le decía, ¿cómo que cuándo nos vamos a ir si aquí vivimos? No, yo no. Yo vivo en mi... yo estoy de vacaciones. Tú vives aquí, pero yo no. ¿No? Me llama la atención, sí, es una experiencia, porque me lo imagino desde la lejanía como, ay, qué padre pensar que todos los días estoy de vacaciones, pero no lo sé, ¿no? No sé si en algún punto de mi memoria es algo angustiante o que las otras personas me digan, no, sí, es que no. Y claro que es angustiante, Eli, porque había señoras que, o puede haber incluso a lo mejor tu tía, ¿no? Si estás viendo esto en tu casa, no hablamos de la institución, de la residencia del adulto mayor. Ah, muy bonito el día, ya nos divertimos, y jajaja. Oigan, ¿quién va para Tlalpan? ¿Qué me tengo que ir a mi casa? ¿Quién me va a llevar? No, es que ya es tarde. No, sí, qué bonito, qué divertido lo que me estás diciendo, pero ya son las 6. Ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Claro. Y esto pasa mucho cuando comienza a anochecer. Y tiene un nombre, se llama síndrome del ocaso, que en personas con adulto mayores es cuando se pone más ansioso. Porque ya me quiero ir a mi casa, tengo cosas que hacer. Porque ya es tarde. Vámonos. ¿Por qué no te quieres ir? ¡Vámonos! ¿No? Y es común que el adulto mayor exprese mayor agresividad cuando comienza a anochecer. Y ahorita que estás mencionando esto, yo hace rato te decía, oye, ¿qué información puede haber para personas que no tienen acceso a tantos servicios? Y yo pienso, para ponerle una palabra, en la psicoeducación en general, claro, ¿no? O sea, qué importante es que como personas, primero tengamos claro que cada etapa de la vida tiene necesidades específicas en lo psicológico, físico y social, y la importancia de conocerlas para no estereotipar. Digo, pienso también en otros escenarios, pienso en estos papás que dicen, es que mi adolescente es súper rebelde y ya no quiero que sea rebelde, y es como... A ver, o sea, si vamos a las necesidades de la adolescencia, pues es parte de, ¿no? O sea, y es incluso sano, ¿no? Y pienso que es algo parecido, ¿no? De esta importancia de tener mayor información sobre cómo funciona la etapa y tal,
para no estereotipar y decir, es que es terco, es que en la noche se pone todo enojado. O sea, pienso en qué importante sería que supiéramos esto del síndrome del ocaso y normalizar algo que es parte de un proceso en vez de estarlo estereotipando. Claro, sí. Y en eso también podemos, en eso que mencionabas de los adolescentes, es muy común. Y si tu profesional con el que estás acudiendo te dice, es que es como si fuera un niño, ojo, aléjate de ahí. Porque no es como si fueran niños. Claro. Son adultos mayores que están presentando un deterioro. La diferencia en el abordaje con los niños es que tú estimulas para desarrollar. En cambio, en el adulto mayor, tú estimulas para rehabilitar. Y para evitar el deterioro en... La velocidad del deterioro. Eso, entonces te decía, orientación hay que revisar, memoria hay que revisar. ¿Cómo anda del lenguaje? Porque se presenta la afasia. Es cuando una persona ya no puede hablar. Hay diferentes niveles. Una cosa puede ser a lo mejor que te diga, ¿cómo se llama esta cosa? Esto, con lo que abres la casa, que la metes y das vuelta y se abre. No es capaz de evocar la palabra llave. Eso es la evocación, ¿no? Ahora, si te digo una forma, a lo mejor de eso, te dice, mijita, ¿cómo se llama? En vez de decirle llave, le puedes decir, empieza con doble L. Y es una forma de estimular. Llave. Y eso es una forma de estimulación. Eso es le das claves de recuperación. Claro. Y eso también a lo mejor en casa lo podemos hacer. No es de mamá, pero ¿cómo no te acuerdas? Dale claves de recuperación. Entonces, si de repente notas que el adulto mayor se está quedando con, digamos, la palabra en la punta de la lengua, pero no es capaz de decirla, hay que tener cuidado porque a lo mejor se está presentando. También, a lo mejor, porque es un fenómeno también, tal vez sea esto egosintónico, es decir, no se da cuenta el adulto mayor, pero el que está afuera sí. Mira, es que cuando fuimos a Trulumecan, de repente como de la besta. Ojo, lo estoy haciendo con todo el respeto del mundo, es como para ilustrar en casa cómo es que se puede escuchar. Y que el adulto mayor no se da cuenta. Exactamente. En realidad está diciendo palabras que no tienen un sentido, se llama neologismos, pero no es capaz, ya. O bien, algo que puede pasar igual egosintónico, o sea, que no se dé cuenta, es que tiene repetición de palabras. Trabajé con una señora que era un caso muy interesante. Ella solo decía una serie de frases. Está caliente la cabeza, qué bonita tu casa, reinito, reinita, te quiero mucho. Señora, ¿le gustó la comida? Está bonita tu casa. Oye, pero ¿ya tienes sueño? Está caliente la cabeza. Oiga, venga para acá, la voy a llevar al baño. Reinita, está muy bonita tu casa. Okay. Y es muy curioso porque esta mujer, ¿a qué crees que se dedicaba? A vender casas. Ok. Es muy curioso, ¿no? El de ella. Sí, pero como esta información que se quedó muy cotidiana de sus ventas, ¿no? Y había otra señora que también muy curioso con las frases con las que se quedó. Ella lo único que decía era que está bonito, es mío, gata, y te voy a echar a la calle. Ok. Ajá. Y era, sí, de verdad. Y entonces, señora, le gustó. También decía, está horrible. Está horrible, te voy a echar a la calle. Oiga, señora, ¿le gusta lo otro? Está horrible, te voy a echar a la calle. Gata, gata, gata. Así. Entonces, imagínate ser la familia. Claro. La familia llega de mamá, te venimos a ver. Mira, está horrible, gata, lárgate, lárgate. ¿No? Te voy a echar a la calle. Fuertísimo, ¿no? Claro. Y aquí hablamos de un problema del lenguaje, ¿no? O sea, hay que estar atentos a orientación, a memoria, corto, mediano y largo plazo. Pero también el lenguaje, ¿no? Porque puede haber dificultad para encontrar la palabra, como decíamos, o bien esta ecolalia, ¿no? Que a lo mejor la señora en otro punto de su vida jamás te hubiera dicho eso, ¿no? Que una señora muy correcta tal vez, ¿no? Así de muy amable. Pero el mismo deterioro puede hacer que exista también un debilitamiento en la corteza prefrontal, que es la que dirige nuestros impulsos, la que tiene el control de impulsos. Entonces, al verse dañada, la gente pues se comporta de manera más impulsiva. Y esto, ¿cómo lo vemos? Con agresividad, con ofensas,
con comportamiento violento, ¿no? Pero también puede haber una desinhibición sexual, también, ¿no? Y esto afecta a la familia porque dice, pero ¿por qué te portas así? ¿Por qué me gritas? ¿Por Claro, qué es un esto? impacto de tal vez es una persona que no conozco Ujú. o aspectos que nunca creí o es otra persona Ajá, o incluso me siento defraudado, ¿no? O claro. sea, estoy viendo algo que siento que me defrauda, que... Ujú. O Ujú, sea, mamá, ¿por qué me dices esto, no? Si yo te ujú, estoy cuidando, si yo te estoy trayendo, si yo estoy ujú, dejé mi trabajo para atenderte, mamá, ¿por qué me tratas así? ujú. ¿No? Que ahí es donde el diagnóstico y la psicoeducación es muy importante, ¿no? Porque si yo ya Claro. entiendo como, ok, esto es parte de un proceso, es un síntoma tal, de todas formas creo que es difícil Sí, porque de muy cualquier fuerte. forma que te digan gata te voy a echar de la casa es fuerte, pero me parece que puede haber mayor filtro de, ok, Ujú, no es a mí, no ujú, está enojada conmigo, claro. no va por ahí, sino que es un síntoma de una condición. Así es. Y sobre todo, hay que tener en cuenta, ¿no? Una cosa es la violencia, otra cosa es la agresividad. ¿Y cuál es el factor diferencial en una persona con demencia o sin demencia? La intencionalidad. Ujú, Cuando hablamos que alguien presenta ya un deterioro cognitivo, es muy probable, como bien mencionas, que no sea a ti, ujú, porque a lo mejor ya no reconozco tu cara. Y eso claro. también es muy angustiante para los familiares. ¿Qué puedes hacer, por ejemplo, no? Si estás en casa, vas con tu familia, vas con tu abuelita, tu tía, tu adulto mayor, y una pregunta que siempre hacen y que, cómo estresa a las personas. Mamá, ¿no te acuerdas de mí? Tía, ¿no se acuerda de mí? No, no me acuerdo. Y la gente se ofende. Mm, claro. Siente feo. Claro, es normal que sientas Ujú. feo. Pero como mencionas, la psicoeducación aquí es básica. Porque algo que puede pasar en esta... Incluso para Ajá, saber que no es una pregunta muy adecuada, ¿no? Porque yo claro, creo que mucha gente no lo sabe, ¿no? Se le hace sí. como de lo más común o de algo de Ujú. socializar o... Sí, sí, Mm, sí. Y en esto entonces, ¿por qué pregunta lo sustituimos? ¿No? ujú, No le preguntes al adulto mayor, ¿te acuerdas de esto? Sino, ¿has escuchado? mm, Por ejemplo, ¿te acuerdas de la película de Pedro Infante donde sale Chachita? No, no me acuerdo. Más bien, ¿has escuchado de la película Nosotros los pobres? mm. Sí, le estás dando la clave. Es más fácil para ella, para Claro, y esta no es... persona. O sea, es algo que no me implica como responder a una demanda que me estás Ujú. haciendo, sino lo has Sí, escuchado, no lo has escuchado, ¿no? claro, No, yo te no es puedo una demanda a la que contestar tengo que responder. sí, no. O sea, Ujú, cada que le preguntes a un adulto mayor, y es que esa es justo la dificultad, y es en lo que hay que psicoeducar a la familia. ujú, ¿Qué tan abierta es la pregunta que le estás haciendo? Considera que el adulto mayor va a tener dificultades para poder dar respuestas muy elaboradas. Si es una pregunta sumamente abierta, ciérrala. En vez de decirle, papá, ¿qué quieres de comer? A ver, hay 800,000 cosas. mm, Papá, ¿qué quieres? ¿Hay enchiladas o hay mole de olla? Es más fácil para él decidir entre mm, dos opciones. claro. ¿Qué quieres comer? Oye, no tengo idea. Lo que sea. Lo que No me sea. No, preguntes. y claro, y te va a Mm, contestar así porque está frustrado porque mm, su cerebro no es capaz. mm, Es más, ya ni me acuerdo de cómo se llaman los platillos. Y me estás obligando a esa evocación tan amplia. mm, Entonces, tip para el familiar, haz preguntas cerradas. mm, Preguntas que pueda contestar de sí, no, blanco, negro. Bájalo, ve a esa dicotomía. Ponlo así en ese nivel dicotómico, o una opción u otra. mm, Otra cosa que también nos suele desesperar, funciones ejecutivas. ¿Qué es esto? Y que hay que estar al pendiente. La función ejecutiva implica la capacidad de planeación que tiene el sujeto, de contar con los recursos para llevar a cabo una meta, planificarla, sostener la meta, sostener las acciones y verificar el resultado de la acción llevada a cabo. O mm. sea, Todo un todo proceso. un proceso, ¿no? Que implica, o sea, vamos a suponer que le dices al adulto mayor, ¿y dónde está la diferencia entre, por ejemplo, el cálculo y la función ejecutiva? Si yo te digo, ¿cuánto es 100 menos 70? Mejor el adulto mayor te dice 30. Pero si te digo, ve a la tienda y me traes
2 bolsas de papitas que cuestan 35 pesos y del cambio guardas para tu boleto del metro, es mucha información, ¿no? O sea, ahorita... Sí, tengo que comprar, Ajá, ¿cuánto sumar lo que cuesta suman las sumarlo, papitas, restar? Ajá, a lo mejor, pues sí, ahorita me faltó en la resta de decirte 100 menos 30 y al resultado réstale 5, ¿no? Con esto del boleto del metro. Así a lo mejor dices, pues 100 menos 2 veces 35, 70 menos 5, ya me salió, ¿no? Pero al adulto mayor eso le cuesta mucho trabajo. Entonces, le dices, métete a bañar, haz esto, haz lo otro. Es muy complicado, tal vez. Hay que descomponerlo en pequeñas acciones. Cada gran meta en pequeñas acciones. En vez de decir, vístete, cámbiate, vamos indicándole. Nos vamos a vestir. Primero, vamos a ponernos el suéter. Luego nos vamos a poner el pantalón. O sea, vamos poco a poco. También. Y en esto, ¿no? De que a veces, que lo que decíamos hace rato, ¿no? Mamá, tómate las pastillas porque es más fácil, ¿no? Cuando eres cuidador de un adulto mayor, hay mucha carga, hay mucha presión. Y entonces, quieres hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque tienes otras cosas tienes que hacer, otras cosas estás que hacer, tengo que trabajando. trabajar, claro. Y entonces, me soluciona más la vida a mi familiar cuidador hacérselo, ¿no? Y que ya, yo hace rato pensaba, sí. cuando hablabas de esto, decías, es más fácil enojarme contigo por las pastillas que asumir que hay un vínculo que necesita revisarse desde hace mucho tiempo. Entonces me surgía la duda de, ¿es una etapa donde te parece que pueden explotar cosas familiarmente, cosas que ya se tienen rezagadas y que no se han trabajado y que es posible en algún punto que pongamos todo en el asunto del cuidado, las pastillas, a lo mejor sacando enojos ahí que tienen más que ver con el vínculo y otros aspectos que con esta cuestión cotidiana? Sí, claro, y claro que van a salir, y es más, lo esperado es eso, lo esperado es que salga. No va a ser color de rosa, sobre todo si tenemos un envejecimiento patológico. Cuando es un envejecimiento normal, puedes hablar con tu adulto mayor, pueden aclarar cosas del pasado, o pueden enturbiarse más, pero se hace desde la intencionalidad. En cambio, cuando tenemos una persona cuyas funciones, cuyos procesos cognitivos se encuentran alterados, ya no lo puedes sostener. Y a lo mejor te va a decir sin filtro, sí, no, no te quiero. Pero puede venir desde la impotencia, desde la agresión, perdón, desde la frustración, ¿no? De no tengo control de lo que me está pasando. Además, debemos tomar en cuenta, ¿no? Que las emociones no son instantáneas, no es algo que ponemos y que en 5 minutos ya se acabó. El cuerpo se queda cargado porque finalmente toda una reacción química interior. O sea, el enojo no se va. Tan Sientes las orejas rápidamente. calientes, te duele la panza, todo. Entonces imagínate para el adulto mayor que hasta se le puede olvidar por qué está enojado. Pero sigue en mi cuerpo esta ira y está contenida. Y vienes y me preguntas, mamá, ¿quieres que vayamos ahorita al doctor? Yo no quiero nada, quiero que te largues. Porque no comprende. Y ahí, pero mamá, si yo estoy haciendo todo por ti, ¿por qué no te das cuenta? A ver, no estoy ubicada en tiempo, lugar y espacio. Que ese es un discurso que yo he escuchado mucho en consultorio, ¿no? Como pero yo he hecho y tal, justo sin esta distinción de no es personal, ¿no? Claro, pero puede decir la familia, y eso también pasa mucho, no, es que sí se da cuenta, y lo hace con dolo, ¿no? Lo hace para lastimarme. Tal vez sí, tal vez no. ¿Cómo lo podemos saber? Con una evaluación. Y claro, hay personas que a lo mejor por términos económicos no pueden acceder a una evaluación neuropsicológica, que es lo ideal, ¿no? Hacer una evaluación neuropsicológica con el adulto mayor. Por ejemplo, hay diferentes instrumentos, ¿no? O sea, si eres, por ejemplo, profesional de la psicología o de la gerontología, puedes aplicar un MOCA, puedes aplicar un Neuropsy, puedes aplicar diferentes pruebas, ¿no? Que te den el funcionamiento cognitivo del adulto mayor. Pero en este caso, ¿no? Es muy probable tal vez que no lo haga, ¿no? Con esa intención de dañar. Hay que comprender que es una persona que no está al 100%
en control de lo que dice y hace. Eso, por supuesto, le va a generar una carga a quien lo esté cuidando. Y es muy importante revisar la red, tanto del adulto mayor como la red del cuidador. Porque no es lo mismo ser cuidador primario que ser un cuidador secundario. ¿Cuál es la diferencia? El cuidador primario es el que está en el campo de batalla, o al menos así me gusta llamarlo. Porque de verdad, a veces un adulto mayor, el día a día puede ser una batalla, de la cual puedes terminar cansadísimo, agotado emocional, física, económicamente. Y es también muy común por cuestiones culturales que este cuidado recaiga en las mujeres. Claro. Que sea la hija. Y en cambio tiende a mejorar a los otros hermanos que... Y pueden ser 5 hermanos y una sola hija, ¿no? ¿no? Y por eso es que van a salir estas cuestiones familiares, ¿no? De hecho, este chiste, ¿no? Que hay en cada Navidad, que se ve en redes sociales, ¿no? De, mire, tío, ya cállese, porque la verdad es que usted nunca vio por mi abuelita, ¿no? Y es muy común. Y claro que van a salir estas cuestiones familiares. ¿Qué hay que hacer? Primero, entender que como cuidador primario estás cuidando, no estás curando. No va a haber algo que hagas que quite la demencia, que quite el deterioro. El trabajo profesional, incluso si es que ya lo llevé con 20,000 médicos, lo que va a hacer es retrasar. Pero no va a quitar. Entonces, siéntete no responsable de hacer que tu adulto mayor vuelva a tener todas las funciones conservadas. Porque no es tu responsabilidad. No lo vas a poder lograr por mucho que lo quieras, por mucho que lo cuides, que estés al pendiente. Claro que duele, porque tienes la idea de es que mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía hacía y deshacía. Y como te decía hace un rato, era director, era gerente, tuvo un montón de empresas y ahora no puede hacer esto. Y es un duelo. Claro. Porque estoy perdiendo la imagen de mi papá, la imagen de mi mamá. Pero también la persona lo está viviendo. Y a lo mejor es de avance muy rápido. Y tal vez la persona en 1 año, en 2, pueda disminuirse grandemente. La red es importante para no solamente ver quién te ayuda físicamente, ¿no? En la labor cotidiana, económicamente, sino con quién lo hablas. ¿Con quién tienes el espacio de decir, fíjate, quiero muchísimo a mi mamá, pero estoy cansadísima, estoy agotada, a veces siento que la odio. Que ya no puedo y que quisiera ya no hacer esto y que es súper válido. Yo creo que eso es muy importante mencionarlo, porque creo que también es común que la gente se sienta culpable de sentir eso, ¿no? Claro. Y a veces hay que decirlo, a veces incluso pensar, quisiera que se muera, ¿no? Claro. O sea, porque es muy normal que desde tu frustración y tu enojo y tu cansancio lo desees, ¿no? Sí. Y creo que es muy importante mencionar, pues, que es normal, ¿no? Claro. Y que no está mal expresarlo, pero como bien dices tú, pues seguramente será mejor en un espacio seguro, ¿no? Donde yo le pueda decir a una amiga, a un amigo, a un profesional, oye, hay días que no puedo y quisiera que esto se acabe y quisiera que se muriera, y es normal expresarlo. Creo que incluso yo me atrevería a decir que es mucho más sano que se verbalice, porque si no creo que es más probable que se actúe con el adulto, ¿no? Y a lo mejor no le digo, ya no te aguanto, estoy súper enojada, pero le estoy haciendo caras o le estoy haciendo algún maltrato o no le doy de comer, sí, no sé, ¿no? Y es que el maltrato al adulto mayor tiene muchas formas, ¿no? Y también es importante que si tú estás cuidando a una persona en casa, valores, sí, a lo mejor por acción intencionada o no intencionada, estás cayendo en algún nivel de maltrato. Por ejemplo, ¿qué tanto involucras al adulto mayor en las decisiones de la casa? ¿Qué tanto lo involucras en las actividades de la vida cotidiana? Mejor tu adulto mayor ya no puede cocinar, pero tal vez lo que puede hacer es abrir las bolsas y está ahí en la cocina y ya sintió que nos ayudó. Hay que proporcionar sensación de logro al adulto mayor, porque el adulto mayor va a estar irritable y va a estar enojado porque ha perdido su sensación de logro. Entonces, la gran actividad que es hacer de comer, vamos a descomponerla en pasos. A lo mejor ya no puede hacer todo, pero tal vez la vista está conservada y puede limpiar el arroz. Claro. No le pidas más. Y además del logro, imagino que no perder este sentido de comunidad, ¿no? A mí
A mí una terapeuta una vez me hizo un ejemplo que Sí. me dio un ejemplo que me ha servido para otras cosas y ella me decía, imagínate que antes en los pueblos el peor castigo no Ujú. era matarte, o sea, era exiliarte del pueblo. O Claro. sea, el peor castigo es el exilio. Entonces, a Ujú. mí ese ejemplo me sirvió para Sí. poner como nivelar qué Ujú. tan fuerte puede ser que yo me sienta fuera de algo, Claro. fuera de mi comunidad, fuera de mi familia, Ujú. qué tan doloroso puede ser, tanto que en algún punto en la historia Ujú. fue el peor castigo del mundo, ¿no? Sí, y tienes mucha razón, porque, o sea, esta cuestión de aislar a una persona puede ser de muchas formas. Me recuerdo un comercial que salía en los 90 que siempre que le pregunto a la gente, oye, ¿te acuerdas de este comercial? Nadie me dice, yo me acuerdo. Si tú viste tele en los 90 a ver si te Escríbenos. acuerdas. Era un comercial donde estaba una pareja joven y estaba un adulto mayor sentado en un sillón y comenzaban a movían el sillón, pero el adulto nunca se paraba, pintaban la casa. Y había un momento en el que agarraban el rodillo y lo pintaban a él de rojo verde. Mm, Y ahí estaba. Está, pero no está. ¿Qué mm, tanto tu adulto mayor está involucrado en el día a día o qué tanto lo mm. tenemos solamente de Como un espectador? objeto, claro. Y es que la sensación de inutilidad o la sensación de ser, imagínate la desubjetivación, dejo de ser sujeto para Mm, convertirme en un objeto más de mi casa, ujú, al que bañan, al ujú. que llevan, al que duermen, al que acuestan, al que le dan de comer. Es bien duro y eso genera depresiones muy severas. Claro, y he escuchado también que lo pueden vivir desde el ser un estorbo, ¿no? O Claro. sea, como justo, ni siquiera soy un objeto útil, ¿no? O sea, Sí, es más bien como un estorbo en la casa. claro. Y entonces, ¿cómo puedo combatir eso? Sensación de logro, sensación de utilidad. No esperes que vuelva a ser la persona. La batalla no es buscar que se convierta en alguien 30 años más joven. Tu papá no va a volver a tener 50. Ahora a los 80, ¿cómo se puede sentir útil? Y que creo que hace rato que hablabas de duelo, creo que sería Ujú. poder separar esos procesos, Sí. ¿no? Entender que el duelo te toca trabajarlo a ti Ujú. y que esto, ¿no? No vas a traer a esa misma persona que Claro. extrañabas y más bien necesitas trabajar tú porque también es muy válido Ujú. que te duela, que no esté ahí, Sí. que sientas incluso que perdiste a tu Ujú. confesor o Claro. lo que sea que haya sido para ti, pero poder hacer esa separación de, a ver, a mí me toca trabajar esto Ujú. y pues realmente con la persona es otro proceso, ¿no? Sí, es importante eso y además delega. No puedes con todo. No eres un superhéroe, no eres Flash que puedes detener el tiempo y hacer 20,000 acciones en un segundo. No, no puedes. Y si te sientes cansado, es porque es un trabajo cansado. Y si te sientes Mm, frustrado, es porque es frustrante. Normalicemos, como decías, normalicemos decir quiero que mi papá se muera. mm, Ajá. Porque a lo mejor viene desde ahí. No es que realmente yo quiera que se muera. Quiero que esta carga sea menor. Y para eso no hay que olvidar que tanto el adulto mayor es persona, como tú como cuidador también eres persona. No solo eres la hija que cuida a su mamá, a su papá, a su tío, a su tía. Eres Lolita Pérez, que le gusta hacer cosas, que tiene vida, que tiene amigos, que tiene todo. Consérvalo, porque en cuanto te aboques a hacer el todo para tu adulto mayor, te va a ser más difícil poder sostenerlo en el tiempo. Va a ser mm, más desgastante. Y claro, ir a terapia te ayuda 1000 veces, pero sabemos que a veces no es una realidad. ujú. Entonces, si busca esos 5, 10, 15, 20, media hora, una hora del día que sea Para para ti, ti. porque si no existe, te va a comer. Y esa es una realidad. Hay una pregunta que me surge que no sé Ujú. si podamos resolver, que es, eh, ¿cómo te parece que se pueda trabajar socialmente este aspecto de la redistribución de los Ujú. cuidados? Porque hablabas tú de, Sí. pues socialmente es incluso como la hija que no se casó o ese tipo de Sí. cosas, ¿no? ¿Tú ves alguna manera en Ujú. que socialmente podamos redistribuir el cuidado del adulto mayor? Creo que tenemos que responsabilizarnos, ¿no? Primero y a nivel muy amplio, obviamente, dejar de pensar que los cuidados son asuntos de mujeres, porque esta problemática se ha dejado mucho en las mujeres, ¿no? Y se vuelve
una doble o triple jornada, porque además no solamente cuido a mi mamá, cuido a mis hijos y trabajo. Entonces, como hombres, varones, también podemos cuidar. Hay muchísimas formas en las que se puede contribuir. Dividamos tareas. Mejor somos dos hermanos. A mí no me gusta bañarlo porque me da pena, porque voy a ver desnuda a mi mamá. Bueno, a lo mejor mi hermana lo puede hacer, pero yo le doy de comer. Hay que, en vez de señalar si lo haces bien o lo haces mal, ¿con qué nos sentimos más cómodos ayudando? Porque a veces no nos imaginamos qué implica. Vendría bien, si tienes una familia y quieres distribuir mejor, hacer una lista. ¿Qué acciones se necesitan? Se le llaman actividades de la vida diaria. Baño, comida, evacuación, sueño, administración de medicamentos, salir a comprar. O sea, se pueden distribuir y a ti te toca esto, a ti te toca el otro, a mí esto. Y también se puede hablar, y creo que a nivel social es eso, hablar de lo que no nos gusta. Porque tenemos muy interiorizado que como es tu mamá, deberías de disfrutar cuidarla. Claro. Y no. No la amas lo suficiente. ¿Cómo? ¿Qué te pesa cuidar a mi mamá si ella te dio, te cuidó cuando tú eras un bebé y ahora te toca a ti? A ver, que te toque no quiere decir que te encanta. No, y en esto que hablabas de la redistribución, yo pensaba que no sé si en todas las familias dé para llegar a redistribuir, pero mínimamente sí para visibilizar, porque creo que desde le toca a las mujeres, pues muchas veces ni siquiera se visibiliza cuáles son todas las actividades que implican el día a día. Y como dices, muchas veces pues aparecen estos temas familiares en donde es muy fácil decir como no la cuidas bien, ¿no? A ver, ¿sabes lo que implica? O sea, Sí. ¿sabes cuántas actividades de mi vida implica? Claro, y es muy pesado. Y también cuidar nuestros juicios, porque es muy fácil decir, es que tú no haces o tú sí haces. Si de repente, a lo mejor tú no tienes adultos mayores en casa, pero te llega alguien y te dice, oye, es que me siento mal, y comienza a hablar sobre su relación de cuidado con el adulto mayor, escúchala. No le des soluciones. A veces lo único que necesitamos es que alguien nos escuche. Y socialmente somos muy así, ¿no? De querer resolver en ese momento. Ajá, oye, no, párale. Escucha a la persona. Mejor lo único que necesita de ti, amigo de persona que cuida, es que lo escuches. Y tampoco el te tengo que resolver. No. O te tengo que decir que todo va a estar bien. Porque, a ver, no va a estar bien. Tiene 20,000 enfermedades, toma 20 medicamentos al día. No va a estar bien. ¿Cómo aprendemos a vivir con esa falta, con esa dificultad? ¿Cómo hacemos que el camino sea más sencillo? Sabiendo que todo va a ser muy complicado. Por eso es que este abordaje podría pensarse que es muy frío, ¿no? Que todo va a terminar en la muerte, pero no. O que todo es enfermedad. No, a ver, se puede vivir con plenitud, incluso con la muerte, con la enfermedad. ¿Cómo hacemos que este tránsito sea lo más digno posible? Y entendiendo por dignidad, y es el eje rector que debe de estar en el cuidado adulto mayor, la dignidad. Y la dignidad viene de lo valioso desde la etimología griega, no, lo digno. Entonces, si reconocemos como valioso la experiencia de cuidar al adulto mayor y al adulto mayor, podrá ser más fácil que no lo juzguemos con tanta dureza. Y creo que también permitirnos aprender, ¿no? Porque creo que en esto que hablábamos de lo valorado socialmente es la juventud y tal, y el éxito, y ese es el momento como cumbre. Y creo que desde esa perspectiva nos perdemos de mucha riqueza que hay en el mundo, desde esta perspectiva de esto es lo valioso y lo demás no. Y eso, me parece que es una etapa donde puede haber mucha riqueza, además de este asunto del deterioro y otros aspectos que tienen que ver con la vejez. Pero eso, creo que si nos abrimos también a mirar qué hay ahí desde esta perspectiva también comunitaria de acompañarnos, pues nos podemos acercar. Tú hace rato hablabas de cómo queremos evitar el tema, cómo lo rechazamos. Y también hablabas de que pues no es ajeno a, aunque tengas
12 años no es ajeno a ti, o sea, Sí. va a ser en algún punto Ujú. un lugar al que vas a llegar, o sea, no hay forma de que nos libremos de ello, ¿no? Claro, y abordarlo no es de, no lo veamos como una cuestión obligatoria. A mí, por ejemplo, la idea de la reciprocidad no me gusta. ¿Por qué? Porque a veces doy para que me den, Mm, ¿no? Es que te cuidó a ti de chiquito y ahora te toca. Mm, También hay gente que se zafa. O sea, no ujú. necesariamente, ¿no? No necesariamente termina ahí. Porque digo que me molesta esa idea de la reciprocidad, porque a veces Como obligación, como ¿no? obligación lo Como abordamos en incluso la con práctica, culpa, ¿no? sí. Como, Y si como no, de, es que ay, me bueno. dio y entonces yo tengo que cuidarlo, y Ujú, ay, no quieres, ¿no? También en esto de subirnos o de abordar la experiencia de adulto mayor, algo que detona muchas veces agresiones, ay mamá, es que ya me lo dijiste, ya me dijiste esto, entonces no me lo repitas, ¿no? ¿Por qué me lo repites otra vez? Pues porque tal vez el adulto mayor no ujú, se acuerda. Una línea que facilita mucho la convivencia con el adulto mayor, y eso sí, grábatelo, no lo trates de convencer. Es que no fue así, mamá, no. O sea, por ejemplo, una vez una señora decía, es que ya me tengo que ir porque me está esperando mi mamá. Mi mamá ya me está esperando, ya me tengo que ir. Y entonces la cuidadora, inexperta, decía, pero señora, ¿cómo que su mamá si su mamá ya se murió? sí. Y entonces una Mm, semana detonada porque la intentó traer aquí ya a la hora mm, y le dijo que su mamá se murió. Y a cada rato le decía, pero que ya se murió. Y la señora se le olvidaba que ya se había muerto la mamá. Y entonces revivía el duelo todo el mm, día. mm, A veces el adulto mayor tal vez no te reconoce, te dice, no, tú quién eres, porque a lo mejor no es que no se acuerde de ti, Patty, su hija, sino que te recuerda como de menor edad. Se acuerda mm. de Patty de 14 años. Si tú eres una señora de 40, No tú te no eres reconoce. Patty. Entonces, si llega a pasar eso, trata de entender el funcionamiento de su cerebro. Te recomiendo mucho, a la gente les recomiendo mucho ver una Mm, película que se llama El Padre, con Anthony Hopkins. Salió el año pasado, de hecho ahorita hay una puesta en escena en la Ciudad de México basada en esta película, pero que deja muy claro cómo es la realidad del adulto mayor con demencia. mm, Cómo cuando te está hablando a ti, tal vez en realidad no te está hablando a ti, mm. sino a una versión distinta, una condensación de lo que le está ocurriendo. Entonces, el cerebro del adulto mayor es muchísimo más complejo. No te lo tomes personal. Y si realmente está afectándote mucho, háblalo con alguien. Si no tienes red, recupérala. Porque a lo mejor y la dejaste por estar cuidando a tu adulto mayor, Claro. pero recupérala. Y si no hay, créala. Búscate el espacio. Puede ser hasta de manera virtual. O sea, Grupos en Facebook en claro, donde hay hay. personas que están viviendo la misma experiencia, ¿no? Así es. Y entonces eso es una forma, ¿no? De poder abordarlo de manera, creo yo, más asertiva. Hace tiempo vi un video Ujú. que siempre me hace llorar, que es un señor, obviamente lo vi en TikTok, entonces no tengo tanto contexto, pero está en un avión y parece que va con su esposa y su esposa va al baño Ujú. y entonces se desorienta y Ujú. empieza a ser agresivo, ¿no? Y pues Sí. obviamente la gente que estaba ahí no sabe, la esposa estaba en el baño, entonces empieza a ser agresivo con la gente y tal y ya regresa la esposa, Ujú. obviamente la gente ya estaba muy enojada, pero trata de explicar que, a ver, mi esposo tiene una enfermedad Ujú. tal, pero me pone muy sensible porque lo que hace en algún punto la esposa es empezarle a cantar una canción Mm. y toda la gente empieza a cantar, ¿no? Sí. Entonces, es muy claro en el video Ujú. cómo él de estar en un estado pues súper Ujú. irritable y violento y etcétera, porque se desorientó, con este apoyo comunitario empieza a encontrar calma, ¿no? Ujú. Entonces, me sensibiliza mucho y me hace pensar en la importancia de ese cobijo comunitario. Y Ujú. pienso en ese escenario que es incluso cuando no eres familiar, ¿no? O sea, te tocó Ujú. por una situación cruzarte con esta persona y cómo en Sí. vez de quedártela en enojo, porque yo me imagino que esa Ujú. gente pues estaba súper enojada sin Ujú. entender el contexto del Claro. comportamiento del señor, pero me parece como muy Ujú. lindo cómo rápidamente pudieron soltar el enojo, Sí. entender la situación en la que estaban y apoyar, Ujú. ¿no?
Sí, y qué bueno que mencionas, y ahorita me gustaría justo retomar esto para cerrar el tema. Hay algo que a lo mejor en casa también puedes investigar. Se llama una técnica de redirección del pensamiento. ¿Cómo es esto? Porque nos suena a que ¿qué? ¿Lo voy a manipular? No, no va por ahí, ¿no? La redirección del pensamiento es una estrategia que se utiliza con adultos mayores con demencia, en la que si el adulto mayor está sumamente irritable, está incontrolable, como te decía hace un rato, no lo trates de convencer de no, no es así. Por ejemplo, volvemos a lo que mencionaba hace un rato. Es que ya me tengo que ir porque mi mamá me está esperando. Déjenme salir porque mi mamá está ahí. En lugar de decirle, señora, su mamá ya se murió, que la va a detonar, que va a encender, ubica eso. Ubica qué es lo que detona a tu adulto mayor. Le detona que le digas cierta cosa, que le hables en cierto tono. Cuando dices le detona, ¿te refieres a una ¿Qué genera? manifestación de enojo? De enojo, de agresividad, que va a tornar o va a convertirse en una dificultad de gestión del adulto mayor. Ubica que lo detona. Pero si ya está detonado, ¿no? Ubica que detona para que lo evites. Pero si ya está detonado, en vez de decirle, no hagas esto, no lo otro, más bien... No te enojes, cálmate. No, porque no se va a calmar. Más bien, súbete a lo que está diciendo, ¿no? Súbete a ese tren de pensamiento. Es que mi mamá viene por mí y entonces déjenme salir. Sí, ya viene su mamá. De hecho, me acaba de hablar y me acaba de decir que ya viene, pero que hay mucho tráfico, que va a tardar 1 hora más o menos. Oiga, pero su mamá, ¿qué se dedica? Es que mi mamá es maestra. ¿Y de qué grado? Ah, pues es de primaria, pero ya viene porque no sé qué. Oiga, ¿y cómo se llama la escuela donde trabaja? Ah, ay, no me acuerdo. ¿Y cuántos años tiene trabajando? Ah, pues 15, 20. Ah, oiga, ¿y por qué decidió ser maestra? ¿Qué pasa? Me estoy yendo a un aspecto menos angustiante de lo que está hablando la persona. En eso consiste a grandes rasgos la redirección del pensamiento. Ubica dentro del discurso, dentro de todo lo que está diciendo la persona, algo de lo que te puedas agarrar para redirigir el tema de la conversación. Claro, y naturalmente la persona se va a empezar a regular porque ya no está en la lucha de poder contigo de sí, no, mi mamá, tal, sino que está hablando de otra cosa que le regula. Exactamente. Ya. Y entonces la agresión comenzará a disminuir. De tal manera que después, y sobre todo ya con las demencias ya medianas y severas, ya no se acuerda de qué estaba discutiendo. Okay. Y entonces se queda tranquila. Es un gran tip. Y sí, la técnica de redirección del pensamiento de verdad funciona. Y si no funciona, hay que hacer que funcione. Eso es algo que aprendí mucho con los adultos mayores. Hay que hacer que funcione. Ubica, sobre todo, qué aspectos detonan y qué no. Eso requiere mucha observación y no necesitas ser un experto para lograrlo, porque el experto en el problema es quien lo vive, y en este caso es el cuidador y el adulto mayor. Entonces, confía en que conoces al adulto. Agárrate de su biografía, de su historia de vida, para a lo mejor hablarle de esas cosas que sabes que le tranquilizan. Tú lo conoces, sabes que esos recuerdos están ahí. Ayuda a que salga. Abraham, ya para concluir, yo creo que podríamos seguir porque sé que tienes mucho más y espero que nos vuelvas a acompañar en otro momento. Pero te preguntaría, ¿cuál sería para ti la palabra que con el adulto mayor o la frase o algo que digas, esto es muy importante reforzarlo, enfatizarlo, más que tip, porque creo que ya diste muchos tips. Entonces... Te entiendo. No solo en la palabra, en la frase, sino en el acto. Como último ejemplo, había un señor que fue militar, que fue una persona muy importante, y era pero una personalidad muy fuerte. Y él de repente comenzaba a dar discursos, pero tenía una fascia muy grande, ¿no? Bla, bla, y es que esto, y neologismos y palabras que no se entendían. Y estaba él hablando en público. Y las demás personas, incluso sus compañeras de ese trabajo comunitario, así como de, ¿qué dice el señor? Pero yo, sí, claro, sí, como usted está diciendo, ¿no? Que, vamos a suponer, claro, que los recursos naturales tienen que cuidarse, por decir una cosa, ¿no? Yo lo que buscaba era darle un sentido de coherencia.
No te hago sentir fuera de lugar. No te marco que estás enfermo. No te marco, no te trato con la diferencia, sino entiendo lo que estás lo pienso pasando. desde la memoria corporal, que es lo que yo trabajo mucho, y pienso en esto de, claro, lo que necesita la persona es volver a tener esa memoria de hay una audiencia que me escucha y soy útil, y Sí. con eso se lo dabas, ¿no? Pero hay que ayudarle a eso, ¿no? Generar, el te entiendo es atmosférico, no es, ¿y a qué me refiero con atmosférico? Es el entorno. Entiendo que estás enojado, entiendo que estás frustrado, entiendo que te sientes impotente, entiendo que para todos esto es muy complicado, pero también entiendo que es valioso lo que estoy haciendo, aunque tal vez no tenga una brújula exacta porque no existe. Puedes leerte 20,000 manuales de cuidado al adulto mayor y ninguno va a ser mejor o peor, todo va a estar mediado por tu experiencia. Entonces, valora tu experiencia y tu curva de aprendizaje. Y si sientes que vas lento, hay muchas vías que puedes utilizar para psicoeducarte. Eso también ayuda mucho. No tienes que ir al psicólogo. Hay 20,000 videos en redes sociales, ¿no? Claro, siempre te ayuda a ir al psicólogo, ¿no? Sí, claro. Pero ese es un buen paso. Pues muchas gracias, Abraham. Para mí fue muy ilustrativo y estoy segura que para la audiencia también va a haber muchos tips, información de utilidad. Espero que en otro momento nos puedas acompañar para abordar este tema desde otra perspectiva u otros, porque sé que tienes mucha experiencia. Y pues gracias también por estar acá en otro episodio de Sanar es Chido. Escríbanos si hay dudas, preguntas u otras perspectivas que quisieran abordar de esta misma temática, pues comenten por ahí y nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias.